muy caluroso a cada uno de ustedes. Voy a compartir mi pantalla. A ver, me dan unos minutos. Y por favor me confirman si puede ver con reacciones o utilizar el chat para que me puedan ayudar con eso. Ahí está. Gracias, Leonardo. Leonardo Ayala, ¿no? Muy bien, entonces, gracias, Violeta. Gracias, Whitney, ¿no? Silvia, Catherine, Lucía. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias por confirmar, entonces, que no tengo ningún problema con la presentación de las láminas. Muy bien, entonces, repito nuevamente, les quiero dar la bienvenida a nuestro curso de asistente administrativo, el cual estamos iniciando el día de hoy con nuestra primera clase, y vamos a hablar acerca de la introducción a la función administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de esa forma, vamos a empezar. A ver, ¿cuántos tenemos conectados? Tengo 44. Muy bien, entonces, en primer lugar, quiero dar algunas indicaciones. A través de mis sesiones y mis clases, siempre busco en mis estudiantes fomentar el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que a través de nuestras sesiones, de las clases que vamos dictando, lo importante es que podamos llevar a un análisis un poquito más profundo en el sentido de que, por ejemplo, nosotros podríamos traer los conceptos, los fundamentos, las definiciones, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la administración? Pero el objetivo que tengo es prácticamente de que podamos analizar un poquito más a profundidad de cómo, por ejemplo, se lleva la administración en nuestros días o de repente en las instituciones en cual ustedes estén laborando, ya sea sector público o sector privado, ¿no? Entonces, más allá de ello, deseo que podamos entender la conceptualización, es decir, por ejemplo, entender por qué existe la administración, entender para qué sirven los conceptos y fundamentos administrativos, ¿no? Más allá de poder memorizar, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición? Lo que me interesa un poco más es que podamos comprenderlo, entenderlo, ¿no? Porque sencillamente la definición, por ejemplo, lo podemos encontrar en los libros, en la literatura, en los artículos, en el mismo internet lo podemos encontrar, ¿no? Ponemos qué es la administración y nos va a salir una infinidad de conceptos por diversos autores incluso, que cada uno bajo su punto de vista va a definir muy bien o incluso de una forma diferente, porque incluso lo puede llevar hacia otro contexto en el cual no significa que esté mal, sino lo importante es que se entiende lo que nosotros intentamos de repente traer para ustedes y podamos aplicarlo dentro de nuestros ejercicios. Y incluso nos vamos a dar cuenta que nosotros hacemos administración incluso en nuestra vida diaria. Nosotros hacemos administración. Entonces, ¿qué es la administración? Nos dice, la administración es el arte de lograr, nos dice que es el arte de lograr que el trabajo que se realice a través de otros, ¿no? Es el trabajo que se realiza a través de otros. Entonces, ¿alguien tiene una opinión similar? O de repente, si yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes administración? Pero en una sola palabra, ¿qué me responderían? A ver, estamos 51 en línea.
Me gustaría mucho, ¿no? La participación, el dinamismo, porque en realidad la clase lo vamos a hacer juntos, ¿sí? La clase no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer juntos, porque de esa forma es más productivo, ¿no? El compartir nuestras experiencias, esto le va a dar mucho más, lo va a hacer mucho más nutritivo a nuestras sesiones. A ver, la mayoría dice ordenar, organizar, secuencia, ¿no? Organización, gestión, nos dice Stephanie, planear, planificar, organizar, gestionar. Silvia nos dice, por ejemplo, que son las funciones administrativas y en realidad está muy bien. Leonardo nos dice sistematizar, dirigir, sincronizar. Estoy viendo muchas palabras que están muy bien, ¿no? O sea, muchas palabras que son administrativos. Planificar, organizar, liderar, dirigir, evaluar, ¿no? Pero nos dice que es el arte de lograr que el trabajo, por ejemplo, lo que yo veo en pantalla, más se me orienta a un tema de liderazgo, ¿no? Porque nos dice es lograr que el trabajo se realice a través de otros. Planificar, controlar, coordinar, ¿no? Ordenar un plan. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que el liderazgo sería parte de la administración? Porque, por ejemplo, yo he visto a alguien que me ha puesto gestión, dirigir también, ¿no? Yo podría dirigir y no lograr resultados. Entonces, por ejemplo, Jordi y Raquel coinciden conmigo, ¿no? Entonces sí, Inés también. Por ejemplo, nos dice Inés administrar su propio negocio. Ah, excelente. Ser líder para una ejecución y un trabajo lineal. Muy bien. Porque yo he visto, he leído en sus comentarios, nos pone dirigir, ¿no? Pero si yo no tengo liderazgo, ¿podré dirigir? Porque se supone que si yo estoy dentro de la dirección, voy a tener atrás, ¿no? Atrás de mi persona, un equipo de trabajo. Voy a tener personas que de repente voy a tener que primero identificar de repente su talento para poder organizarlos, ¿no? A poder decir, no, por ejemplo, esta persona es bueno en esto y me puede realizar este trabajo y me va a ser más productivo para que de repente dentro del proceso, procedimiento, pueda tener mejores resultados dentro de una cadena de valor. Creo que veo opiniones divididas, ¿no? Pero y está bien, ¿no? Para unos puede no ser así y para otros sí podría ser, y está bien. Lo importante es que lo tengamos que fundamentar y justificar, ¿no? ¿Cuál es el origen de la administración? La administración nos dice que no es algo nuevo. Por ejemplo, el hecho que ustedes me hayan dicho en una sola palabra cuando hablamos de administración, eso quiere decir que dentro de nuestras mentes ya existe de forma posicionada algo que tiene que ver con la administración. La administración se dio en la antigüedad, nos dice, civilizaciones como Egipto, pirámides, en Roma, cuando existió un imperio, el imperio romano, en la China, la Gran Muralla, ya usaban principios administrativos. ¿Por qué no decir, por ejemplo, del imperio incaico? Y acá viene una pregunta que hasta el día de hoy no pueden responder. ¿Cómo los incas construyeron Machu Picchu? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? O intentemos viajar de repente en el tiempo para poder observar cómo los incas utilizaron los principios administrativos para alcanzar un objetivo, que es la construcción, ¿no? De todo ese monumento, de esa maravilla del mundo. ¿Y qué principios administrativos pudieron haber utilizado para alcanzar el objetivo? Porque la única muestra que nosotros tenemos es que sí cumplieron su objetivo de construirlo, ¿no?
Muchos me dirán a medias, otros dirán no, pero eso a la fecha va a ser muy difícil poder decirlo porque ha tenido un punto donde ha finalizado y desde ahí ya hubo un tema pues no cronológico, un tema del tiempo que ha ido de repente deteriorando, ¿no? Winnie nos dice repartir el trabajo, excelente, ¿no? La división de trabajo. Y ojo, mira, por ejemplo, los incas, ¿ustedes creen que sabían qué era división de trabajo? No, yo creo que no, ¿no? Se organizaron más como una comunidad de forma más equitativa. Muy bien. Ahí, por ejemplo, lo que dice María, podríamos ver la identificación de talento. Laura nos dice la organización, el liderazgo, el trabajo en equipo. Excelente. Katia, la jerarquización y Steven, la equitividad. Muy bien. Ya yéndonos un poquito más a la modernidad, ¿no? En la revolución industrial nos dice que es el gran salto con la producción en masa y la necesidad de organizar a miles de trabajadores. Repito, cómo los incas organizaban o se organizaban entre ellos, habrán sido miles, solamente cientos o de repente unos cuantos trabajadores para construir esta maravilla. Entonces son preguntas que a nosotros nos llevan, ¿no? A pensar cómo la administración ha estado desde nuestros inicios, incluso como humanidad. Leonardo nos dice, creaban sistemas. Por supuesto que sí. Hasta el día de hoy nosotros mismos creamos sistemas sin darnos cuenta. Y de ahí viene la automatización, pero son principios administrativos. A ver, vamos a ver un video. A ver, voy a compartirles. Ya vamos a ver un video que es la historia de la administración. Atentos, por favor, y les voy a agradecer que no, en las reacciones me puedan confirmar si pueden escuchar el audio, pueden ver el video. ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias. Atentos, por ¿Qué tal, favor. amigos y amigas? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Elías Loaesa y en esta ocasión quiero hablarte sobre los antecedentes históricos de la administración a nivel mundial. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas en todas tus redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Desde que el hombre pisó por primera vez esta tierra, ha desarrollado actividades en busca de alcanzar un objetivo y ha utilizado en cierto grado a la administración. Por ello, para lograr entender el concepto que conlleva la administración, es importante hacer un viaje al pasado. Para efectos de este estudio, he decidido dividirlo en 6 épocas. La primera de ellas es la época primitiva. Sin darse cuenta, en esta época, el hombre utilizaba la administración de forma rudimentaria, al trabajar en grupo. Un ejemplo claro es la buena organización que tenían para llevar a cabo la caza del mamut. Otro aspecto a destacar de esta época es la división del trabajo por edad y sexo. Además, en esta época, los jefes de familia ejercían la autoridad y la toma de decisiones. De esta manera, el hombre, al trabajar en grupo y requerir de más de una persona, surgió que la administración se considerara de forma incipiente como una asociación de esfuerzos para alcanzar un objetivo, la cual requiere de varias personas. La siguiente época es el periodo agrícola. La principal característica de esta época es la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Se continuó con la división del trabajo por edad y sexo. Apareció lo que es el Estado, pues la organización social era dirigida por un patriarca. En este periodo, grandes civilizaciones se desarrollaron
apoyándose del trabajo colectivo y de los tributos. La tercera época fue la llamada Antigüedad Grecolatina. Esta época, para mí en lo personal, es una de las más desagradables en la historia de la administración y de la humanidad, pues está marcada por la aparición del esclavismo. La aplicación de la administración era muy rígida y dura, además de implementar el castigo corporal como forma disciplinaria. Prácticamente, el esclavo carecía de derechos y tenía que desempeñar cualquier labor. Y derivado de todos estos castigos y formas inhumanas de tratar al hombre, el rendimiento productivo era muy pobre. Continuando nuestro viaje por la historia, llegamos a la época feudal. En el inicio de la administración, era de acuerdo al criterio del señor feudal. Sin embargo, con el paso del tiempo, los siervos alcanzan su independencia y con esto aparecen los talleres artesanales. Pero la aportación más significativa de esta época fue la aparición de las corporaciones o gremios. Ellos se encargaban de regular horarios, salarios, entre otras condiciones de trabajo. Y sí, tal y como lo imaginaste, en estos organismos tiene su origen los actuales sindicatos. Llegamos a la época que revolucionó al mundo. Me refiero a la Revolución Industrial. Esta época tuvo un gran impacto con la aparición de diversos inventos y descubrimientos, los cuales trajeron consigo grandes cambios en la organización social. En este periodo desaparecen los talleres artesanales y se da lo que es la centralización de la producción, en la que el empresario se vuelve el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. La principal característica es la explotación inhumana del trabajador, lo cual provocó la aparición de diversas corrientes de pensamiento social e investigaciones que a la larga originarían la administración científica. El sexto peldaño al que llegamos es el siglo XX, siglo de oro, pues la administración se consolidó gracias al desarrollo tecnológico e industrial. A inicios de este siglo surge la flamante administración científica, siendo Frederick Winslow Taylor su iniciador. Por ello, a Taylor se le conoce como el padre de la administración científica. Y a partir de allí, la administración alcanza el reconocimiento que se merece como la disciplina indispensable para el manejo de cualquier empresa. De esta manera, terminamos este recorrido por la historia, destacando estas 6 épocas principales que más impactaron a la administración: la época primitiva, el periodo agrícola, la antigüedad grecolatina, la época feudal, la revolución industrial y el siglo XX. Es así como desde tiempos remotos hasta la actualidad, la administración se aplica en cualquier actividad organizada, desde realizar una comida familiar hasta crear un video como este, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad. Bien, llegamos al final de este video. Espero te sea de mucha utilidad. Si te gustó, compártelo, dale like, agrégalo a tus favoritos y suscríbete al canal. No olvides seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en la próxima. Muy bien. Entonces, bueno, en el video nos trata de exponer, ¿no? Dividiéndolo en 6 etapas, ¿no? En 6 partes cronológicas de cómo la administración se ha ido dando en cada una de ellas, ¿no? Desde la época primitiva, ¿no? Y nos decía, ¿no? Cómo las personas de ese entonces se organizaban, por ejemplo, para cazar, ¿no? Para poder, no sé, bueno, puso como ejemplo un mamut.
un animal muy grande, de acuerdo a la información que tenemos, bastante grande para una persona humana, pero que finalmente alcanzaban el objetivo de cazarlo, ¿no? Se organizaban, como dice, ¿no? De repente entre sexo, solamente los del género masculino iban al tema de la caza, ¿no? Sexo femenino, de repente, algunas tareas un poquito más sencillas, ¿no? O de repente, algunas tareas que no requieran tanto esfuerzo físico. Pero lo importante es que ya lo realizaban. Ya estaba la administración innato a estas personas que no conocían de estas cosas que hoy día estamos hablando. De, por ejemplo, si nosotros en ese entonces le preguntábamos, ¿qué se te viene a la cabeza si decimos administración? El cual ustedes muy bien han dicho muchos adjetivos que sí son de administración. Leonardo nos dice, ¿no? Creaban sistemas, la administración hace que el sistema funcione exacto, muy bien. La administración permite que la sociedad funcione, desde la parte pública hasta la parte privada. Y no solamente en ello, sino en nuestras vidas personales. ¿Y por qué es importante? No podemos vivir sin la administración. Por ello su importancia. Maximiza los recursos. ¿Cuántos de ustedes organizan su tiempo? Yo he tenido que organizar mi tiempo, por ejemplo, para estar con ustedes frente a esta pantalla, en este espacio que ITEC pues tiene para nosotros, ¿no? De que podamos compartir conocimiento, y dentro de conocimiento está la experiencia, está ¿no? Un marco teórico. Muy bien, Violeta, yo también he tenido que organizar primero mi tiempo. Y lo hago sin pensar en la administración, ¿no? O sea, no digo, la administración dice que tengo que planificar, tengo que organizarme y luego de hacer una dirección y controlar lo que estoy haciendo. De verdad que yo no pienso eso, ¿no? O sea, no pienso de esa forma y empiezo a trabajar, ¿no? Es como que nos ponemos en modo automático y ya empiezo a organizar, ¿no? Mis horas, por ejemplo, qué voy a hacer a tal hora, a tal hora, a tal hora. Una vez que ya lo tengo de repente bien agendado, empiezo a moverme, ¿no? Y yo me imagino que Violeta también pues hará lo mismo. Y la administración, ¿qué es lo que nos permite? Maximizar los recursos. ¿Y qué pasa si no nos organizaríamos de esta forma tan sencilla? Muy bien, Violeta, muy bien, excelente. Lo que nosotros estamos hablando ahorita, por eso dice, son los fundamentos de la administración. Estamos viendo la parte más sencilla, más básica, y el cual ustedes muy bien ya lo están relacionando con el campo un poquito más especializado y sofisticado como es un trabajo laboral. Leonardo dice, pero me cuesta mucho ese orden personal. Ajá, acá Leonardo ha dicho algo muy interesante y me parece muy, ¿cómo lo puedo decir? Me parece muy valiente de reconocer ese problema. Y yo les soy sincero, a mí también me cuesta mantener un orden personal. Pero ¿por qué llevamos el orden al lado laboral? Por ejemplo, en mis documentos, en mi trabajo, a mí que me gusta tenerlo gran parte digitalizado, lo tengo muy bien ordenado. ¿O será porque de repente, en mi caso, tengo una formación, ¿no? Ya como, ¿no? Por ejemplo, como licenciado en administración, que tengo un concepto, tengo un marco teórico innato y a mí, pero justamente por la formación académica, pero no lo sé aplicar de repente, ¿no? En nuestra vida personal. Como dice Leonardo, pero ¿por qué no sería posible si sabemos que la administración nos ayuda a maximizar los recursos? Hasta nuestro dinero. Si nosotros aplicáramos estos principios, ¿no?
estas funciones administrativas en nuestra vida diaria, ¿no creen que, por ejemplo, ahorraríamos más dinero? ¿Aprovecharíamos nuestro talento? ¿Identificaríamos nuestras debilidades? Nos dice, asegura que los objetivos se cumplan de manera eficiente. Crea orden y estructura. Prepara las organizaciones para el futuro. Prepara las organizaciones para el futuro. La competitividad en el lado privado, o sea, dentro del sector privado, es muy fundamental. Ponerse un paso adelante que nuestra competencia es de vital importancia. Cualquier organización como unidad económica, o es decir, una empresa, ya sea, imagínense, una empresa transnacional, es de vital importancia ponerse un paso adelante que la competencia, anticipar sus movimientos. Y eso yo lo voy a hacer a través de una herramienta muy sencilla y muy fácil que se llama planificar. La planificación nos va a permitir alcanzar el último punto. Nos prepara para anticiparnos al futuro. Y para ello voy a necesitar herramientas. Hay herramientas que vamos a planificar, que nos permiten hacer una mejor planificación. Y las organizaciones es que buscan estas habilidades porque a veces esto definen el éxito o el fracaso de una institución. Y como asistentes administrativos debemos entender eso. ¿Por qué? Porque nuestra función como asistente viene, ¿no?, de asistir, viene de apoyar. ¿A quién? A alguien de repente que va a tomar una decisión. Por eso es que como asistentes administrativos vamos a apoyar y de repente va a ser a un director, va a ser a un jefe de oficina, o de repente a un líder de equipo. Por eso es que tenemos que entender este lenguaje. Tenemos que saber, como ustedes muy bien lo han dicho a través de sus mensajes, es que las organizaciones necesitan de estos principios y conceptos para que tengan éxito dentro de su industria. ¿Quién conoce a Henry Fayol? Nos dice que es el padre de la administración moderna. Vamos a conocerle un poco más. ¿Quién es Henry Fayol? Los que estudiamos administración, como en este caso ustedes, ¿no? El hecho de estudiar el curso de asistente administrativo, somos parte del equipo administrativo. Y tenemos que conocer a un personaje importante, el cual brindó muchos conocimientos, el cual al día de hoy se utiliza. Por ejemplo, los 14 principios de Henry Fayol. Yo les voy a decir uno nada más. Él pone como principio orden. Por ejemplo, unidad jerárquica. Un concepto tan sencillo y tan básico que puede permitir el éxito o el fracaso de una organización. Por ejemplo, en el tema de la revolución industrial, los procesos y procedimientos tienen pasos. Yo me imagino que de repente muchos de ustedes, o de repente algunos, están trabajando, ¿no?, en alguna empresa, o de repente alguien del sector público, y ustedes ya deben tener automatizadas sus funciones. Esa automatización nos dice que hay pasos. Yo tengo
que hacer un primer paso antes de entrar a un segundo. No voy a ir directo al tercer paso si antes no haber hecho mi primer paso. Y eso tiene un solo nombre, que se llama orden. Vamos a ver el video para conocer quién es Henry Fayol. O mejor dicho, quién ha sido, ¿no? Porque, bueno, ya no está con nosotros, ¿no? Sus aportes son muy valiosos e importantes para la administración. Atentos, por favor. Vamos a compartir. Y ahí está. Hablaremos de otro de los personajes importantes de la teoría administrativa. Hablaremos de Henry Fayol, considerado como uno de los principales exponentes del enfoque clásico de la administración, considerado como el padre de la administración moderna. Dentro de sus principales aportes se encuentra la demostración de la universalidad de la administración en las organizaciones, como la familia, como las empresas, como el gobierno. Donde hay una organización debe existir una buena administración. También es conocido por sus 14 principios de la administración, los cuales son de gran aplicación actualmente en muchas empresas. Además, dentro de sus aportes también se encuentran la división en áreas funcionales, tales como el área operativa o técnica, el área comercial o el área de finanzas. También podemos mencionar dentro de sus aportes el primer modelo del proceso administrativo, el cual incluye la planeación, la dirección y el control. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca de este gran personaje de Henry Fayol. Henry Fayol nació en el año 1841 en Constantinopla, en el seno de una familia burguesa. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Se graduó a los 19 años de la carrera de Ingeniería en Minas. Murió en 1925 a la edad de 84 años, producto de su vejez. Su aporte principal fue el escribir sobre problemas no estudiados por Taylor, pues mientras Frederick Taylor se centraba en la operación, en la fábrica y en el taller, Henry Fayol se enfocaba en la gerencia y en la dirección, creando así lo que algunos conocen como la escuela de jefes. Entonces, su contribución radica en la mejora de los diferentes niveles administrativos. El primero de los aportes de Henry Fayol se centra en 6 áreas funcionales. Él creía que toda empresa industrial debería de contar con 6 grupos funcionales, siendo la primera de ellas pues el área técnica, considerando que el enfoque debería de ser la producción de bienes y servicios. Como segunda función podemos ver pues el área comercial, pues toda empresa debe de comprar y vender bienes o servicios. En tercer lugar podemos ver el área financiera, el cual está enfocado a la administración adecuada del flujo de efectivo, la administración de capitales. En cuarto lugar podemos ver pues el área de seguridad, con el fin de proteger los recursos así como las personas. En quinto lugar podemos ver el área funcional contable, el cual está enfocado hacia los inventarios, hacia el balance, hacia los costos y las estadísticas. Y por último, el área administrativa, cuyo fin es coordinar cada una de las otras 5 funciones. Henry Fayol también es conocido por crear el primer modelo administrativo, incluyendo 5 fases en dicho proceso, siendo el primero pues la fase de planeación, el cual consiste en prever el futuro estableciendo planes de acción. En segundo lugar, pues la etapa de organización,
el cual consiste en establecer una estructura organizacional adecuada para la empresa. En tercer lugar, podemos ver pues la dirección, el cual consiste en coordinar y dirigir pues al recurso humano. En cuarta etapa tenemos la coordinación, el cual consiste en armonizar tanto los actos y los esfuerzos de la empresa. Y en último lugar tenemos la etapa del control, el cual consiste en verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en la empresa. Dentro de sus aportes no podríamos dejar de hablar de los 14 principios de Henry Fayol, el cual se dieron en la misma época de los principios de la administración científica de Frederick Taylor. Los 14 principios son los siguientes. El principio de unidad de mando, el cual consiste que en cualquier trabajo un empleado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. La violación de ello, pues, puede causar la fuga de autoridad. Principio de autoridad y responsabilidad. Quien tiene el poder avalado por un cargo tiene que responder por los resultados de su gestión. Principio de la unidad de dirección. Todos los miembros de una organización deben trabajar a favor de los mismos objetivos. Principio de centralización, el cual consiste en la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. Cuanto más grande sea la organización, menor será la centralización. Principio de la subordinación del interés particular al general. Por encima de los intereses de los empleados están siempre los intereses de la empresa. Principio de la disciplina, el cual es sinónimo de respeto y obediencia. Principio de la división del trabajo, el cual induce a la especialización y por lo tanto promueve la eficiencia. Principio del orden. Se puede sintetizar con la frase: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas de, por ejemplo, las herramientas de trabajo. Principio de la jerarquía, el cual representa la cadena de mando, quien manda a quién. Hay que respetarla dirigiéndose al inmediato superior o inferior. Principio de la justa remuneración. La retribución por el trabajo debe de ser acorde a las tareas desempeñadas y debe de ser justas. Principio de la equidad. Es sinónimo de la justicia y el trato igualitario para con todos los empleados. Principio de la estabilidad del personal. Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para aprender y asimilar las tareas encomendadas. Principio de la iniciativa, el cual se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa. Y por último, el principio del trabajo en equipo, el cual se refiere a la armonía en los vínculos para que el ambiente laboral sea agradable. Henry Fayol establece que cualquier actividad debe de estar basada en la administración y que por lo tanto los estudios administrativos deben de darse desde la primaria. Los grandes aportes de Henry Fayol han sido de suma importancia para la administración de la empresa, desde los 14 principios hasta las áreas funcionales de cada una de las organizaciones, así como el proceso administrativo. Henry Fayol recibió como crítica que sus aportes fueron basados en la teoría más que en la práctica. Así que amigos, esta es la vida de Henry Fayol, conocido como uno de los padres de la administración. Y en ese sentido estamos hablando de la administración moderna. Así que si te gustó, dale like al video. Muy bien, entonces hemos conocido al padre de la administración moderna, Henry Fayol, en el cual rescatamos más que todo es el primer modelo, ¿no?, de las funciones administrativas, el cual de repente hemos escuchado muchísimo, ¿no? La planificación, la organización, la dirección y el control.
Pero ustedes se imaginaron quién, ¿no? Quién pudo exponer estas palabras que hoy día es muy común en nuestro día, ha sido dicho o establecido por primera vez por este personaje. Incluso el tema de los 14 principios administrativos, ¿no? El cual como muestra solamente les dije el tema del orden, ¿no? Cada cosa en su lugar es importante porque eh, nos va a permitir ahorrar tiempo dentro de las organizaciones, de las grandes empresas, eh, están considerando como uno de sus activos ya de mucho valor al tiempo. Catherine dice, cuando se quiere alcanzar un objetivo en cualquier ámbito se necesita de organización para poder llegar. Por supuesto que sí. Muy bien, Catherine. Para poder cumplir cualquier objetivo, necesitamos aplicar estos principios, ¿no? Realizando esas funciones. Y es más, nosotros lo hacemos hasta de manera inconsciente, sin estudiar, por ejemplo, el orden, perdón, sin estudiar la planificación, la organización, la edición, el control y el control, lo realizamos. Esas actividades ya están dentro de nuestro día a día. Las 5 funciones de Fayol. Por ejemplo, cuando planeamos, ¿qué vamos a hacer? Y la planificación es un proceso que requiere herramientas, sobre todo de conceptos modernos o de administración moderna, porque la planificación estratégica es lo que va a garantizar la ventaja competitiva dentro de cualquier dirección o dentro de cualquier empresa o unidad económica. Y el proceso de planeamiento estratégico tiene una secuencia, por ejemplo, desde declarar algo tan sencillo como la visión y la misión, hasta identificar o determinar qué estrategias voy a realizar para alcanzar ese objetivo que ustedes muy bien ¿no? Lo han comentado. Kenia, por ejemplo, también nos dice, ¿no? Son muy importantes cada uno de estos principios para realizar la vida administrativa en cada uno de nosotros. Por supuesto que sí. ¿Cuántos de ustedes tienen objetivos personales? Y para tener esos objetivos personales, por ejemplo, Violeta dice, ¿no? Ella tiene un objetivo personal. Para llegar a ese objetivo, ¿no? Primero no nos hemos sentado de repente o de repente ya recostados ¿no? en el dormitorio y no nos hemos puesto a pensar, nos hemos puesto a soñar despiertos. De repente de muchos de ustedes, uno de sus objetivos es, por ejemplo, ¿no? Unas vacaciones en el extranjero, para otros será estudiar, ¿no? De repente una maestría en el extranjero, para otros será de repente poder comprarse una casita propia, para otros será poder comprarse su primer carro. Juan nos dice, todas las personas, por más pequeñas que sean, ¿no? Claro. María nos dice, pensar qué queremos para nuestra vida y cómo vamos a hacer para llegar a eso. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer para llegar a eso? Y ese cómo vamos a hacer, como dice nuestra compañera María, estamos entrando a la segunda etapa. ¿Cómo voy a hacer para comprarme mi primer carro, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer para comprar mi primera casa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para poder estudiar, por ejemplo, la universidad, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder viajar al extranjero? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ya me empiezo a organizar.
Pero, y ojo, que estamos poniendo ejemplos de la vida diaria, de la vida rutinaria. Ahora, salgamos nosotros del contexto y pongamos una empresa con estas funciones. ¿Cuál sería su planificación ya de una empresa? Pusimos ejemplos, ¿no? De nuestra forma, de nuestra vida personal, ¿no? Nuestros deseos, ¿no? Nuestros sueños prácticamente. Muy bien, María, ¿cuáles son los medios para poder lograr esos sueños? Y si llevamos estos conceptos ya al lado de las grandes canchas, ¿no? De las empresas. ¿Quién me dice, a ver, un objetivo? Un objetivo nomás, ¿no? Que nos traiga aquí al espacio, que de repente haya podido ver de su empresa o de su mismo emprendimiento, ¿no? Un objetivo, por ejemplo, que salió en la planificación. A ver, yo voy a empezar ya. A ver, puedo decir una misión hasta una visión. Por ejemplo, María dice quiere crear su propio emprendimiento. Ya lo pensó, de repente ya se propuso como objetivo crear su propio emprendimiento. Ahora va a tener que María que organizarse. ¿Cómo va a crear su propio emprendimiento? ¿Qué tendría que hacer primero? Pero todavía no estamos, ojo, esto quiero que se distinga. Las funciones van desde nuestra mente hasta nuestra aplicación de energía para poder lograrlo, ¿no? En la organización solamente vamos a delegar, vamos a identificar lo que vamos a hacer, más no todavía nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Por ejemplo, María nos dice crear su propio emprendimiento y Leonardo nos dice que ya tiene su emprendimiento, nos dice, ¿no? Y está en este espacio para poder que ese emprendimiento tenga éxito, ¿no? Laura nos dice planear de qué será su emprendimiento. Claro, por ejemplo, quiero mi emprendimiento, pero tengo que saber de qué va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser la industria donde voy a intervenir? ¿A qué público voy a atender? ¿No? Entonces, eso va en el momento de mi planificación. Muy bien, ¿no? ¿A qué público voy a atender? ¿Cómo están los entornos donde va a operar mi pequeño emprendimiento? Kenia dice, todo se lleva a cabo paso a paso, son peldaños para conseguir lo que, claro, pero ese paso a paso ya estamos en otra función que hasta ahorita no llegamos ahí. Estamos recién en la planificación y la organización. Por eso les decía, no hay que confundirnos, ¿no? No hay que, hasta ahorita nosotros no nos movemos de nuestro escritorio, por decir. Estamos en nuestro escritorio y estamos pensando, ¿no? Vamos imaginando y vamos planificando. Hasta ahorita todo está en nuestra mente. Como dijo nuestra compañera Laura, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué va a ser mi emprendimiento? Yo quiero tener mi emprendimiento, pero ¿de qué? ¿A qué público voy a atender? ¿A qué público voy a vender mis productos? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Será en un local? ¿Será online? ¿No? Entonces, todas estas cosas van en el proceso de planear, de planeamiento. Johnson nos dice, investiga mi campo. Por supuesto, la investigación está dentro de esa fase. Y no está más decir, investigar a quién voy a tener como competidor. Todo eso tiene que ir en mi proceso de planeamiento, de planificar, ¿no? Tengo que saber con quién voy a competir. Tengo que saber si con quien estoy compitiendo, de repente es el que está liderando el mercado. O de repente está como yo, que también está iniciando o dando sus primeros peldaños. Tengo que saber cuál es el precio de venta de mis competidores. Tengo que saber si mi público a quien yo voy a atender, por ejemplo, va a ser del sexo masculino o femenino. Si lo a quien voy a atender va a ser mi público, los adolescentes o los adultos mayores.
Todas esas cositas van en el proceso de planificación. ¿Se dan cuenta cómo estamos llevando este concepto, pero ya al lado industrial, ya al lado empresarial? María, ¿no? Y después de ver sobre qué voy a trabajar, que ver qué herramientas, por supuesto, muy bien, María. Entonces, cuando yo ya tengo todo eso, ya recién puedo entrar a mi etapa de organización. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Eh, Vamos a decidir qué emprendimiento vamos a poner ahorita. A ver, el primer comentario, ¿de qué vamos a poner nuestro emprendimiento para generar ideas y poder entender las funciones de Fayol, pero no en un caso un poquito más real? No irnos a tan como que a una empresa transnacional, sino a un pequeño emprendimiento, ¿ya? Violeta nos dice, muy bien, entonces, moda indumentaria, pet shop, ¿no? Bueno, moda indumentaria quiero imaginarme, vender ropa, ¿no? Moda, ¿no? Bueno, la vanguardia en el tema modal. Ok, entonces, si en mi planeamiento yo ya he pensado que voy a poner mi pequeña tiendita de venta de ropas, ¿no? O un producto similar, pero el tema es vender un producto, no es un servicio, va a ser un producto, o sea, es un bien, porque es una ropa, ¿no? Entonces, yo ya he pensado, ya sé que voy a atender, por ejemplo, a ver, mi ropa lo voy a vender al sexo femenino, ¿ya? Porque de repente las mujeres tienen mejor, ¿no? Están más ligadas al tema de la vanidad, ¿no? De verse bonitas, de poder, ¿no? Lucir ropa que les haga que se sientan bien, ¿no? Entonces, todos esos aspectos ya lo identifiqué, ya planifiqué, ahora voy a organizarme. ¿Qué voy a hacer para poner mi tienda? Primero tendría que ver, ¿no? En la parte de mi entorno, o sea, tengo que estudiar la parte del entorno y la parte interna, porque eso se identifica en la planificación y yo ya tengo, por ejemplo, con qué cosas yo voy a contar para iniciar mi emprendimiento. Entonces, no debo olvidarme de la parte de los factores fuera de mi emprendimiento, por ejemplo, aspectos legales. ¿Se dan cuenta? Esos aspectos legales es el marco normativo que el Estado pone para iniciar un pequeño negocio. Por ejemplo, las licencias de funcionamiento, de repente las licencias de defensa civil, ¿no? Entonces, eso tengo que empezar a organizarme. Ya tengo que empezar, ¿no? ¿Qué voy a hacer en orden? Primero voy a sacar las licencias. Una vez que tenga las licencias, ya voy a empezar a buscar mis proveedores para poder negociar con ellos. Voy a empezar a buscar, si es que va a ser en un local, ¿no? Ver dónde va a estar la ubicación, cuál va a ser el costo, ¿no? De todo lo que a mí me va a implicar poder iniciar mi negocio. ¿Cómo voy a financiar el tema de mi negocio? Va a ser con recursos propios, porque de repente yo tengo por ahí un dinerito, pero de repente no tengo, voy a iniciar con un préstamo de un banco o un familiar me va a prestar. Entonces ya empiezo a realizar los pasos, empiezo a organizarme, en pocas palabras, empiezo a delegar y dar mis responsabilidades, si es que lo voy a hacer yo mismo o lo voy a encargar a otras personas. Tú te encargas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Violeta, tú estás en el área administrativa, por favor, encárgate de gestionar las licencias y los permisos que se necesita para poder, ¿no? Vas a ir a la municipalidad, vas a gestionarlo para que podamos tener esa licencia. Stephanie se va a encargar, ¿no? De ir a buscar un local adecuado que nos permita poder exponer nuestros productos porque finalmente van a estar en vitrina, ¿no? Si es que va a ser ventas presenciales y si es que de repente no va a ser presenciales, vamos a usar solamente ¿no? una tienda digital online. Stephanie se va a encargar de buscar, ¿no? Quién va a diseñar nuestra página web, quién va, no sé, ¿no? El especialista en informática,
quién va, ¿no? Va a ver esas cosas. María Cristina se va a encargar de cotizar, de buscar proveedores para que nos vendan la ropa, ¿no? Porque finalmente vamos a comerciar nosotros, vamos a comprar para vender. Ya sabemos que nuestros públicos son las señoritas, de repente vamos a poner ya de 20 años a 30 años, porque son, ¿no? ¿no? De la edad más joven que están más en esto, ¿no? Entonces, cada persona ya estamos organizándonos. ¿Por qué? Porque estamos delegando funciones, estamos delegando responsabilidades. Y si, por ejemplo, yo soy el dueño o el jefe o el gerente general, cada uno de ustedes van a ir también organizándose para poder cumplir ese objetivo. Hasta ahí solamente hemos delegado, pero todavía no hemos accionado, ¿no? Una vez delegada, recién pasamos al proceso de dirección, donde ya empezamos a dirigir, ¿no? A caminar, a movernos. A quien le tocó, por ejemplo, gestionar las licencias, y ahora sí empieza a moverse a la municipalidad y empieza a dirigir, necesito esto, lo otro, ¿no? Compra, paga, entrega tal requisito, tal documento y todo ello. Empiezo, ¿no? A dirigir. Y para entrar ya al tema de la coordinación, donde ya todos, por ejemplo, Stephanie, Violeta, la tarea que han tenido, y empezamos a coordinar entre nosotros para que, como dice la pregunta aquí, todo encaje. Todas nuestras acciones vayan encajando. Y finalmente entramos al último punto, que es controlar. Y este es el punto más crucial dentro de las funciones de Fayol. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos, no medimos lo que estamos haciendo, no podemos tomar decisiones y no vamos a saber si estamos caminando hacia el objetivo o de repente estamos yendo para el otro lado. Si en nuestra planificación hemos dicho, vamos a caminar hacia el norte, y en nuestro andar estamos yendo para el sur, y simplemente caminamos por caminar, estamos yendo en contra de lo que queremos. Entonces, en nuestro primero y segundo paso, controlamos y decimos, ¿no? Vemos la brújula, verifiquemos si estamos yendo al norte y nos damos cuenta que estamos yendo al sur. En ese momento tomamos la decisión de voltear, ¿no? La dirección para encauzarnos hacia el norte. Por eso es que existe la función de controlar, y es muy, muy importante que controlemos todo lo que hacemos. Y llevemos este concepto de control ahora a un pequeño emprendimiento. Violeta nos dice, sí, online, pero hay cosas como el libro de reclamaciones que, por ejemplo, no sé si hay un formato definido que se pueda adaptar, imagino, bajo. Sí hay el libro de reclamaciones digital, sí hay, ¿no? Y también tiene que estar expuesto en la página web para que puedan ingresar, ¿no? O sea, sí hay tanto el físico y el virtual, sí hay el tema del libro de reclamaciones, ¿no? Catherine, los detalles finales que llamamos, ¿no? Muy bien, Catherine, ¿no? Pero lo importante es que se controle. Ahora, las grandes compañías, ¿por qué creen que existe una oficina poderosísima que se llama control de calidad? Justamente por eso. Porque imaginemos, ¿no? Nuestro pequeño emprendimiento para vender ropa. El proveedor nos viene, nos llega la mercadería y ya estamos listos para ponerla en vitrina. Y nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes y consumidores, ¿no? Los vestidos, la ropa de moda de la más alta calidad. Y nosotros agarramos toda la mercadería que nos llegó en paquete, en cajas, y simplemente sin revisar lo ponemos en la vitrina. Y por ahí varios se nos escaparon, algunos están con huequito, algunos están descosidos, y así lo vendemos. Esas acciones
hablando por el lado ya de mercadotecnia o de marketing, es ponernos, ¿no?, la soga al cuello. Estas acciones de no controlar y en algo tan indispensable o, ¿no?, de obviarlos, especialmente, por ejemplo, en la entrega de nuestro producto, es ponernos la soga al cuello. Porque es más difícil volver a convencer a un cliente insatisfecho que a un cliente satisfecho. Y estos son conceptos de mercadotecnia, pero tenemos que saberlo. ¿Y por qué le digo que tenemos que saberlo? Porque el asistente administrativo se va a desempeñar en cualquier área de la organización. Va a ser asistente administrativo en marketing, va a seguir siendo asistente administrativo y tiene que conocer eso. Va a ser de repente asistente administrativo en el área de contabilidad, va a ser asistente administrativo en el área de producción, asistente administrativo en el área de logística. Entonces, el asistente administrativo tiene que conocer de todo. Y por eso la importancia y lo valioso, que eso también lo vamos a ver creo que más adelante, de un asistente administrativo. Y si muchos de ustedes están aquí porque tenemos nuestro emprendimiento y necesitamos administrarlo, también nos vamos a dar cuenta que como emprendedores tenemos que saber de todo. Como emprendedores nosotros vamos a ser los gerentes de marketing, los gerentes de logística, los gerentes de personal, todo vamos a hacer nosotros. Y a medida que va creciendo el emprendimiento, nos vamos a dar cuenta que ya necesitamos apoyo. Vamos a empezar a contratar gente, vamos a empezar a contratar, ¿no?, personas que ya, por justamente de los principios, por la división de trabajo, vamos a necesitar una persona que ya sepa un poco más de logística, otra persona que ya sepa un poco más de tema de legislación laboral. Entonces se dan cuenta cómo la administración está eh, tangencialmente dentro de todas nuestras acciones. Y esto lo dijo justamente Henry Fayol, ¿no? Mira, hace casi 200 años atrás ya empezaron él a darse cuenta de estas cosas. Y por eso es que proponen, ¿no? Intentan resumir, nos empiezan a dar teorías y modelos administrativos. La función uno planear, ¿no? Nos dice, es el mapa para llegar a destino. No creo que ahí que hemos coincidido todos. La parte de planificación, eh, en todos los procesos debe existir una buena dedicación en el sentido de que se necesita un buen desempeño en cada etapa para poder alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros hayamos diseñado, ¿no?, o elaborado el mejor plan del mundo, cuando en la implementación del plan se nos va a caer todo lo que hemos realizado en la etapa de planificación. Porque recordemos que la primera función de planear es simplemente diseñar nuestro mapa de camino, o sea, nuestra ruta, prácticamente a dónde vamos a llegar. Porque vamos a establecer, como dicen, nuestras metas y vamos a diseñar nuestras estrategias. Porque ahí vamos a tener claro nuestro camino para poder alcanzarlo. Y luego la segunda etapa de organizar. Vamos a ir construyendo la estructura. Como hemos dicho, asignar los recursos y las tareas para ejecutar el plan. ¿Cuánto de presupuesto vamos a destinar para las tareas? ¿En qué orden lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer segundo? Porque imagínense, yo no voy a comprar primero la mercadería cuando de repente no tengo las licencias de funcionamiento.
Y esa tarea que nos tomamos el tiempo de poder distribuirlo se llama organización. La tercera función de dirigir nos dice liderando el camino, y para liderar el camino nos dice, ¿no? Motivar, comunicar y guiar al equipo. Ya empezamos a dar la responsabilidad. Y acá hay algo interesante, liderazgo versus gestión. Por eso yo les preguntaba cuando a muchos de ustedes les veía, ¿no? La administración en una sola palabra poníamos. Gestión, ¿no? Dirigir, pero no vi en ninguno es el tema de liderazgo. ¿Y qué nos dice? Un buen líder dirige, un buen gestor organiza. Entonces necesitamos, ¿no? de estos conceptos que son muy diferentes. Entonces necesitamos que dentro de la dirección tengamos un buen líder y que al mismo tiempo sea gestor. O que ustedes mismos, ¿no? Como me acaban de comentar, tienen su pequeño emprendimiento y si tienen bajo el mando de ustedes pequeños equipos de trabajo, tienen que liderar y gestionar al mismo tiempo. Coordinar ya, ¿no? Nos dice sincronizando los esfuerzos, donde tenemos que armonizar las actividades de diferentes departamentos o personas. La administración es como una orquesta. La coordinación es el director que hace que los instrumentos suenen en armonía. Entonces, armonizar las actividades de los diferentes departamentos y personas, esa coordinación, esa sintonía, muchas veces tiene que ser muy precisa, porque a veces, por ejemplo, los departamentos o unidades orgánicas, muchas veces su producto es el insumo de otro departamento. Por ejemplo, un restaurante. Ya, un restaurante. Finalmente, para sus pacientes, perdón, para sus, ¿no? Para sus comensales, eh, ellos simplemente van, ¿no? Al restaurante porque tienen una necesidad, ¿no? De repente por hambre o por antojo, van para poder, ¿no? Comprar algún tipo de platillo. Entonces, vamos al restaurante, vamos a imaginarnos, es un hipotético caso, vamos a cuando no existe la coordinación. Vamos al restaurante, la primera persona, ¿no? Que le recibe, de repente es ¿no? La azafata o el mozo, presenta la carta y le ofrece un producto, ¿no? Vamos a suponer, a ver, un, un saltado, ya, un rico saltado no mejor, a ver, eh, de repente un arroz con pollo, ¿ya? Vamos a imaginarnos un arroz con pollo. Está en la carta, el mozo va, lo ofrece y definitivamente hace el pedido. El mozo va a la cocina y dice, ¿no? Un arroz con pollo para la mesa tal. La cocina va a la preparación y se da cuenta que no hay pollo. Hay todos los implementos, pero no hay pollo. Y luego van a la oficina de logística, no hacen su pedido y sabes que señor, no tenemos pollo y por favor hagan el pedido. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no hay pollo? ¿Por qué no hay pollo? ¿Quién tendría la responsabilidad de por qué falta pollo en la cocina? Porque no se coordinó, no se comunicó, no se hizo el requerimiento en el momento, o si es que sí se hizo el requerimiento, pero el proveedor de pollo de repente es un tema ¿no? ajeno a la institución
que es el problema a nivel de toda la localidad. Pero ¿qué pasó? Porque finalmente ofrecimos el pollo dentro de la carta. Y recordemos que los clientes, los consumidores, no ven la organización interna de las empresas. No ven cómo están las oficinas logísticas, no ven cómo está, ¿no? El área de producción, no ven cómo está el área de recursos humanos. Eso no es percibido por el cliente consumidor. Ellos simplemente ven el resultado de la coordinación de todos esos procesos que termina en el platillo. Y va a ser un platillo delicioso, rico, porque justamente la coordinación entre todas las áreas va a ser buena. El que hace las compras de repente va a comprar los pollos con los más altos estándares. Y al mismo tiempo, pues va a buscar ese equilibrio entre costo y beneficio, sin sacrificar calidad. Y sobre todo a tiempo. Entonces la descoordinación de ello y puede implicar fatales consecuencias, ¿no? Controlar, ¿no? ¿Estamos en el camino correcto? Por ejemplo, ¿no? Monitorear el progreso y corregir desviaciones. Usar un GPS si te desvías de la ruta, recordemos, en la etapa de planificación es el mapa, ¿no? Recordemos que era el mapa, la planificación es construir el mapa. El GPS nos dice que es el control que indica cómo volver, ¿no? El GPS ahí vamos viendo, y eso es lo que justamente les había utilizado como ejemplo, ¿no? Voy viendo si realmente estoy avanzando hacia donde yo quiero ir. Voy controlando, voy monitoreando. Entonces, la función de control es muy importante, sobre todo para poder tomar medidas correctivas cuando mi camino hacia mi objetivo que he definido en mi plan, ese camino estoy teniendo dificultades o me estoy desviando o no lo estoy alcanzando, para poder identificar un problema y poder corregirlo, sobre todo a tiempo. ¿De acuerdo? Ya nos hemos adelantado, ¿no? Porque íbamos a ayudar aquí a esta persona a poder poner su dulcería. Pero ya hemos hecho un pequeño emprendimiento de vender ropa de moda, ¿no? El cual era muy similar a esta pequeña actividad, solo que en este caso íbamos a poner una tienda de helados, ¿no? Y como víamos ahí a este compañero, ¿no? Esta persona que estaba en su proceso de planificación. El rol del asistente administrativo, ¿no? ¿Cuál es el lugar, ¿no? O existe un lugar donde tú puedas engranar en todas las actividades? ¿Por qué? ¿Cuál es ese rol del asistente administrativo? Es el soporte principal de este proceso. ¿Por qué? Porque se va a tener que engranar, o sea, el asistente administrativo tiene que engranar estas funciones del cual empieza a realizar cualquier unidad orgánica o cualquier órgano dentro de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque el asistente administrativo, su labor es más operativo que estratégico. ¿Por qué? Porque el estratégico mayormente está en la responsabilidad de quien está liderando o quien toma la decisión dentro del equipo. Y claro está que
el nivel de responsabilidad va de acuerdo al nivel jerárquico. Imagínense la responsabilidad del gerente general de poder engranar todas estas acciones, pero a nivel de toda la corporación. Imagínense una empresa transnacional que tiene diferentes sucursales en diferentes países y que ustedes sean el asistente administrativo del presidente de toda esa corporación. Se participa en la planificación de reuniones, la organización de archivos, la dirección de tareas menores, control de inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es de que tenemos que entender y comprender incluso cada comportamiento organizacional de las instituciones. Es decir, cómo está estructurado orgánicamente desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, hasta el nivel más operativo. Porque de repente nos toca asistir administrativamente, como les decía, al área de producto, o de repente al área contable. Y si vamos a asistir al área de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los libros contables. Tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es un libro de ingresos? ¿Qué es un libro caja? ¿Qué es un libro diario? ¿Qué es un libro de inventarios? ¿Qué es un libro mayor? Entonces, estas cositas debemos saber, pero saber qué son, ni siquiera es necesario que sepamos cómo se hace, ¿no? Porque eso no es nuestra preparación. Recordemos que nosotros vamos a ser los que vamos a orquestar las funciones, porque ese va a ser el rol del asistente administrativo cuando estemos en la etapa de coordinación dentro de la función administrativa. Tu trabajo es crucial para que todo funcione. Por supuesto que sí, sobre todo en la parte de coordinación. Habilidades claves para un asistente administrativo. Más que un simple trabajo, por eso es que yo valoro muchísimo a quien tiene el cargo de asistente administrativo. Mi persona, dentro de mi experiencia profesional, con los más de 13 años que tengo, también he sido asistente administrativo. Y yo he aprendido más como asistente administrativo en la parte de conocer la operación que como especialista que actualmente ocupo el cargo. ¿Por qué? Porque se hace una organización, por ejemplo, y se gestiona el tiempo. Muchas veces la demanda y sobrecarga laboral es lo que nos termina enseñando a gestionar el tiempo. Incluso tenemos una sección para hablar de cómo podemos gestionar el tiempo. Y va a ser indispensable para el asistente administrativo. ¿Por qué? Porque la, la alta demanda y carga laboral que tiene el asistente administrativo es que necesita una herramienta de aprender cómo gestionar el tiempo. Comunicación efectiva, resolución de problemas y pensamiento proactivo. Comunicarnos efectivamente nos puede traer grandes resultados, porque es aprender a comunicar lo que queremos decir. Y más que lo que queremos decir, como vamos a trabajar con documentos, va a tener que estar plasmado lo que pensamos, lo que queremos decir y lo que tenemos que escribir. Entonces son habilidades ¿no? que van a ser cruciales para un asistente administrativo. La administración en la vida diaria. Ya tenemos claro que no solamente es en las empresas, sino en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el hecho de irnos a hacer compras un domingo
que no deberíamos pensar en lo absoluto de una jornada laboral? Cuando nos ponemos a hacer la lista de compras, en mi caso, yo tengo que hacer mi lista, ¿no? Cuando mi novia me manda a hacer las compras, tengo que estar escribiendo lo que tengo que comprar. Y ya me pongo a planificar, ¿no? ¿Qué voy a comprar primero? Voy a ir primero al área de frutas o de repente al área de verduras, pero ya estoy planificando. Por eso es que la administración está en la vida diaria y no solamente sucede en las empresas. Si entendemos que la administración es innata en nuestra vida, las tareas se nos pueden hacer más fáciles. Kate nos dice, la comunicación lo es todo cuando de trabajar en equipo se trata para llegar al objetivo. Claro que sí. Es más, no solamente llegar, sino que a quienes nosotros queremos entiendan lo que pretendemos decirles. Eso es la comunicación efectiva, que se entienda, que el receptor entienda nuestro mensaje tal cual nosotros pretendemos decirlo, ¿no? Por ejemplo, organizar, desde ordenar nuestra habitación para poder dirigir, nos dice, convencer a un amigo de ir al cine. Liderazgo, ¿no? Cómo influir sobre tus compañeros, amistades, familia, de que puedan ir al cine, ¿no? O te acompañen. O muchas veces decimos, ¿no? Acompáñame al mercado, ¿no? Acompáñame a hacer compras. A ver, convence a esa persona de que puede ir al cine. Técnicas de liderazgo. Y controlar, revisar tu presupuesto mensual, por ejemplo. Y eso yo les apuesto que, y les aseguro que todos ustedes van revisando su presupuesto mensual. De repente para separar para sus pasajes, ¿no? O de repente guardan un pequeño para algún parte de entretenimiento, pero revisan su presupuesto de manera mensual o incluso diaria. Si de repente por ahí tengo mi emprendimiento, voy revisando mi presupuesto de manera diaria. Pero finalmente lo hacemos, ¿no? Está en nuestra vida diaria, innata a nosotros, estas acciones que como asistentes administrativos lo debemos de conocer mucho mejor. Desafíos actuales de la administración. Lo que ha cambiado, ¿no? O sea, la administración ha ido evolucionando, ¿no? Desde sus inicios, voy a atreverme a decir esto, desde que existe la vida humana. Pero así como ha ido evolucionando, recordemos que también tenemos un futuro. Hay cosas y aspectos que también están evolucionando y que la administración evoluciona con ellos. Por ejemplo, la globalización y la competencia, el uso de la tecnología y la digitalización. Un caso en particular en esto. Por ejemplo, el marketing tiene ahora, hoy en día prácticamente está en una reforma de, por ejemplo, utilizar las 4 Ps de marketing. El famoso producto, precio, plaza, promoción, ya prácticamente no se está encajando en el marketing digital. Porque antes el marketing se enfocaba también en el aspecto de distribución o en el aspecto de plaza, de puntos de venta. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo seguir manteniéndome en ese concepto si prácticamente la digitalización ha hecho que mi producto puede llegar a todo el mundo? Con el internet, la computadora, yo puedo vender, a ver, estando aquí en Perú, yo podría vender, no sé, en Indonesia, si sé inglés, pues podría vender en Reino Unido. Entonces, ya no existen límites ni fronteras por este desafío, ¿no? La aparición de la tecnología
también tiene que permitir que conceptos se vayan adaptando a ello. La sostenibilidad y la responsabilidad social, el trabajo remoto. Entonces como todo, ¿no? En realidad, como toda ciencia, tiene sus desafíos. Solamente hay que aceptar, no poner resistencia al cambio y poder adaptarnos de los nuevos enfoques y paradigmas. La tecnología y el asistente administrativo. La tecnología siempre va a ser el mejor aliado para nuestros trabajos. Recordemos, los principios administrativos nos van a ayudar a optimizar recursos, pero si nosotros utilizamos herramientas que nos van a ayudar aún más a optimizarlos, excelente. Software de gestión de proyectos, herramientas de comunicación, plataformas de automatización y, ¿por qué no decirlo? El último punto, tiene que ser muy bien aprovechado y al máximo la inteligencia artificial. Y yo les digo el último punto del uso de la inteligencia artificial, y esto sí los digo con experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque como especialista, dentro de mi automatización de procesos, yo utilizo inteligencia artificial. He aprendido también a utilizarlo, porque finalmente también es mi asistente en programación de limpieza estadística o de datos o de base de datos, que por ejemplo en mis labores utilizo para poder sacar reportes, informes. La estadística también nos permite hacer predicciones. La estadística nos va a permitir, aparte de predicciones, poder anticiparnos un poquito al futuro y volver a hacer ese círculo de retroalimentación para volver a hacer una nueva fase de planificación, porque ya voy a tener nuevos datos. Muy bien, estimados participantes, entonces con eso estamos terminando nuestra clase número 1 de introducción a la función administrativa, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna pregunta, no duden en utilizar el chat para poder hacerlo. Y si por ahí no nos alcanzó el tiempo, también podríamos, a través del coordinador académico, las preguntas me lo pueden hacer llegar y poder resolverlos en la parte introductoria o al